este equipo. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todas y todas y todos los que nos siguen a través de nuestro podcast Somos los que somos y a través de nuestro canal de YouTube también Somos los que somos. Creo que esta ya es nuestra cuarta edición, cuarta o quinta. Ujú. Y bueno, queremos saludar a dos personas que nos están acompañando. Por un lado, a Cata. Cata desde la USACH está estudiando pedagogía. Y Cata, la verdad es que nos había costado muchísimo que estuviera acá, pero literalmente la tercera es la vencida. Así que Cata, Claro, gracias. ¿se escucha bien? Se, se escucha perfecto. Y bueno, Ya, estamos también como siempre con Felipe, Paula y H, que digamos son parte del equipo. Hola H, acá está. ¿cómo estás? Bueno, queremos saludar a Nelson, al profesor Nelson Haddad, y desde ya agradecer su presencia y su disponibilidad para poder conversar con nosotros. El profesor es abogado y ha sido embajador para Chile en varios países del mundo árabe, además de Ecuador, acá en este continente. Y el profesor además participó en la presentación que hizo un conjunto de alrededor de 620 juristas chilenos a la Corte Penal Internacional para, digamos, presentar pruebas, digamos, en contra de Benjamín Netanyahu. Y queríamos, por un lado, preguntarle al profesor un poco cómo ha sido eso, si nos puede explicar un poco cómo se elaboró, en qué va eso. Y también nos gustaría preguntarle, como abogado, como jurista también, algunas, digamos, otras acciones que se han venido haciendo en la Corte Internacional de Justicia. A mí me costó mucho aprenderme de memoria la distinción, pero también, y a propósito digamos, lo último que, si mal no recuerdo, fue el viernes pasado, que la Corte Internacional de Justicia entonces también declaró ilegal la presencia del Estado palestino en el territorio ocupado de Palestina, de Israel en Palestina y además de otras resoluciones previas, como la de enero de este año, que también ya planteaba, digamos, que había una posibilidad de estar en presencia de un genocidio, y ya en años anteriores también había declarado ilegal el muro que, digamos, distancia, digamos, a Cisjordania dentro del territorio mismo palestino. Así que eso en principio, y bueno, Felipe, Cata y Paula, si también pueden ir, no sé, complementando en algún momento. Si no, le pedimos entonces al profesor Nelson Haddad que nos pueda entonces orientar un poquito en relación a esos temas. Yo sé que es harto, pero bueno, por ahí son las preguntas. Bien, Marcelo, usted está muy bien informado. Lo felicito. ¿Ah? Gracias. Muy Hacemos lo que podemos. importante, sí, muy importante. Y es importante porque nosotros que estamos participando y que además somos de ascendencia palestina, esto lo estamos siguiendo día a día. Pero lo importante es la opinión pública chilena y mundial, porque desde luego Israel ha establecido un cerco informativo que además implica una manipulación de la información. ¿M? Por ejemplo, el señor Netanyahu se declara que tiene el ejército más moral del mundo. ¿Ah? La verdad que es un insulto a la inteligencia, no solamente de los chilenos, sino que a la inteligencia del mundo entero. ¿Mm? Voy a partir por el tema de la presentación que hicimos junto a otros 620 abogados chilenos de todo el país que patrocinaron una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional, que, y es bueno que se aclare, es una corte establecida en el año 1998, ¿m? Que tiene por objetivo eh, sancionar aquellos delitos de mayor trascendencia internacional, o sea, aquellos delitos que se denominan abominables, delitos inhumanos, delitos degradantes, delitos crueles, delitos despiadados. O sea, le doy todos estos apelativos para un poco establecer de que la Corte
tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver con la sanción de los responsables y evitar la impunidad y la no repetición. Y además, la obligación de los autores de reparar, ¿ah?, a las familias de las víctimas. Interpusimos una acción penal eh, por tres de los delitos que están establecidos en el Estatuto de Roma, que es el instrumento multilateral hoy, que creó la Corte Penal Internacional, porque desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon estos tribunales ad hoc para sancionar, digamos, a los criminales de guerra, tanto del gobierno alemán como del gobierno japonés, se pensó siempre en establecer un tribunal permanente. Y, y antes está lo que pasó con la ex Yugoslavia, que también fue un tribunal ad hoc, y también con la tragedia en Uganda, ¿m? Y en varios países africanos, y, y al final se estableció este tribunal que hoy día tiene 123 miembros. Y lamentablemente, Marcelo, varios países se han restado y no han querido suscribir el instrumento ratificatorio del tratado, y le nombro en primer lugar a Israel, que por supuesto no lo ha suscrito, tampoco lo ha hecho Estados Unidos, tampoco lo ha hecho Rusia, China, la India y varios países asiáticos. Los países de América Latina y los países europeos son en general los que forman hoy día como estados partes el Tratado de Roma. Chile es parte del Tratado de Roma. Y hay cuatro delitos establecidos que son materia de la competencia de la Corte, que es en primer lugar el más grave de todos los delitos, que es el delito de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y el delito de agresión. Cuando su país es agredido injustamente, eso configura un delito de agresión. Y nosotros, los 620 abogados chilenos, interpusimos esta acción, ¿m?, contra Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel, porque la acción está dirigida no contra el Estado, sino que está dirigida, singularizada en los individuos, en las personas, en forma nominativa. Es una responsabilidad, como es responsabilidad penal, es una responsabilidad personal, ¿no? Y entonces indicamos en nuestro libelo como autores de estos crímenes a Benjamín Netanyahu como primer ministro, a Yoav Galant como ministro de Defensa, y también a Herzi Halevi, que es el jefe del gabinete de guerra de Israel, y además a los jefes militares de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada. Y aquellos que durante el curso de la investigación se puedan descubrir como también autores de la comisión de estos delitos. Nosotros después fuimos en marzo a La Haya, viajamos a La Haya, nos entrevistamos con el fiscal Karim Khan, con la directora de detención de víctimas y reparaciones, la señora Macía, y entregamos nuevos antecedentes, porque aquí de lo que se trata, como es un proceso penal, se trata de acreditar desde el punto de vista jurídico la existencia del delito. Es decir, tanto los presupuestos fácticos, o sea, los presupuestos de hecho, como los presupuestos de derecho. Y fuimos acreditando en fichas específicas cómo habían sido asesinados en distintos lugares de Gaza, tanto en Rafah, en Can Yunis, y en los campamentos de refugiados, y también en Cisjordania,
los casos específicos, hicimos un catastro y eso fue entregado a la fiscalía, y que al final, como usted sabe, estamos a la espera de que las órdenes que expidió el fiscal Karim Khan, porque ya el fiscal hizo la investigación y llegó a la convicción de que había una base plausible, textual, para incriminar, para imputar a estos personajes, a Netanyahu y a Galán, como criminales de guerra y de lesa humanidad. Y en este momento, eh, esta solicitud que hizo el fiscal está en la sala de prejuicio, ¿ah? De la Corte Penal, donde está el caso de Palestina, porque ya en la sala uno había ya una investigación abierta por la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad y de genocidio que había declarado la fiscal anterior, la señora Bensuda, la antecesora de Karim Khan, que después de 5 años de investigación también llegó a la conclusión de que aquí se habían cometido estos delitos atroces y horrendos. Ahora, y es bueno que también lo sepan, tanto la fiscal Bensuda como el propio fiscal Karim Khan han sido objeto de las más brutales presiones, intimidaciones, amenazas, que son realmente inaceptables desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del principio de la independencia y de la autonomía del Poder Judicial, al punto, al punto que a la fiscal Bensúa le cancelaron su visado, le cortaron los recursos y además al personal también. Y el Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, y eso está acreditado, estableció una red de espionaje, ¿m? De la ex fiscal, como ahora está sucediendo con, lamentablemente, con los países, algunos países europeos como Francia, Inglaterra, y también Estados Unidos, que están presionando para que estas órdenes no se expidan. Porque nosotros hicimos presente que en el caso de Rusia y la invasión a Ucrania, la orden de detención contra Putin salió en 15 días. Nosotros estamos esperando ya hace 2 meses y las órdenes no salen. ¿M? O sea, hay una presión indebida, una presión inmoral, antijurídica, en contra de las personas para evitar justamente que pidan estas órdenes y sean ratificadas por la sala prejuicio número uno. Y eso significaría, Marcelo, que se envía una alerta roja internacional a todos los aeropuertos del mundo a través de Interpol. En consecuencia, si estos personajes llegan a cualquier aeropuerto, ¿m? Puede ser detenido y traído a la justicia. El Estatuto de Roma establece penas hasta 30 años en esta clase de delito y en casos más graves puede ser cadena perpetua. Así que estamos esperando el resultado de estas órdenes que se pidan, que no se pueden cumplir dentro de Israel porque por supuesto no podrían entrar a Interpol, Mm. pero sí el efecto político, el efecto moral y ético que significa la imputación para estos criminales de guerra, es un hecho de la mayor importancia. ¿M? Eso lo dejo hasta ahí. ¿M? Ahora quisiera referirme a lo que es más reciente y que tiene una importancia histórica, porque por primera vez el tribunal que es el órgano máximo de justicia de Naciones Unidas, que es el Tribunal de Justicia de La Haya, que fue creado justamente
en 1945, conjuntamente con la Carta de Naciones Unidas. La competencia de este tribunal, el más importante, se refiere a los estados como personas jurídicas de personalidad internacional. No procesa a personas. Esa es la diferencia con la Corte Penal Internacional. Por eso y aquí hay una demanda que interpuso Sudáfrica, ¿ah?, en contra de Israel, del Estado de Israel, por el delito de genocidio, específicamente. Y el delito de genocidio está establecido en el Tratado de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del año 1949 y está suscrito por Israel. Venían saliendo del Holocausto, venían saliendo de todo lo que fue el régimen nazi y fue suscrito. En consecuencia, el fallo no ha salido todavía, pero a la luz de lo que ya ha resuelto la Corte Penal Internacional y lo que resolvió, y me voy a referir a ello, el viernes pasado, ¿ya? El mismo tribunal en que estableció por mayoría de 14-1, el tribunal está compuesto de 15 miembros que son elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas y estableció lo que habíamos estado esperando por 75 años. Primero estableció que la ocupación militar israelí en los territorios palestinos de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y Gaza, es ilegal. Y llamó al Consejo de Seguridad para que tomara las medidas y políticas para poner término a esta ocupación militar. En segundo lugar, estableció la ilegalidad de los asentamientos, ¿ah?, que son también eh, ilegales para el derecho internacional, porque usted no puede crear asentamientos y traer colonos judíos de todo el mundo en una etapa de colonización que ya está superada por la historia, estamos en el siglo XXI. ¿Mm? En consecuencia, llamó al desmantelamiento y a la evacuación de los colonos judíos en los territorios palestinos ocupados y que hoy día llegan nada menos que a 750.000 colonos. ¿Ah? Y por supuesto esto constituye un obstáculo para la paz, porque aspiramos a la solución binacional, la existencia de dos estados independientes y soberanos, Palestina e Israel, conviviendo en paz, en seguridad, bajo fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Y esa es la solución política y diplomática al conflicto. Este conflicto, primero aclarar que no es un conflicto religioso, este no es un tema islámico, no es un tema que tenga que ver con las religiones, ¿ah? Y además no es un conflicto que se pueda resolver por la vía militar. Esto tiene que ser resuelto en la mesa de negociaciones por ambas partes y con el patrocinio de toda la comunidad internacional. Y en eso Chile es parte también de este proceso. Estamos aspirando primero a la creación de un Estado palestino independiente y también el fallo del viernes pasado de la Corte establece el derecho del pueblo palestino a ejercer la autodeterminación, que significa el autogobierno y establecer su propio Estado soberano en su tierra ancestral con capital de Jerusalén Oriental. ¿Mm? Y además estableció para todos los estados la prohibición de tener relaciones con los asentamientos y tanto comerciales de cualquier tipo,
por ser, digamos, los colonos ilegales en ese territorio con los cuales no se puede tener relaciones porque significa vulnerar el derecho internacional inter- y tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos. También establece la prohibición de permitir, eh, de prohibir la entrega de todo tipo de armas para los países miembros de Naciones Unidas. ¿M? Y una serie de prohibiciones que fueron establecidas en este fallo, que va a ser muy importante porque en este momento, y este va a ser el momento de la verdad, el fallo debe ser implementado por el Consejo de Seguridad y vamos a ver Mm. cómo van a votar, por supuesto, los aliados que ha tenido Israel para actuar con impunidad de la manera más despiadada e inmisericordia. ¿Mm? Y me gustaría que si pudieran hacerme algunas preguntas que Ya. puedan ser de interés. Sí. Perfecto, Sí, muchísimas gracias desde ya, profesor, Muchas gracias. creo que fue bastante clarísimo ambas, digamos, explicaciones. Y claro, no sé, Cata, Felipe, Paula, si podemos hacer tal vez como una ronda de reacciones, de preguntas, en fin. correcto. Ujú. Ah, ah, no sé si puedo tomar la palabra desde allí. Dele Mm. nomás. A mí me pasa que todo esto suena muy bueno, suena esperanzador, la verdad, como dice el profesor. Casi idealista. Claro, entonces pienso, ¿cuál es la potestad, cuál es la capacidad que tienen estos tribunales para ejercer no sé cuál es el término jurídico, su autoridad sobre los territorios o sobre específicamente el gobierno de Israel, ya que se hizo la distinción entre el gobierno y el Estado como tal? Porque claro, a primera luz esto suena esperanzador por de pronto, y es un reconocimiento a que es una ocupación ilegal, o sea, y que es un Correcto. tribunal internacional. Entonces, ¿estos tribunales son resolutivos? ¿Estos tribunales son consultivos? ¿Cuál es el norte de esto? Claro. Eh, ¿Cómo te llamas tú? Felipe. Felipe. Felipe, mira, yo soy profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales. Y a propósito de este conflicto, en mis clases los alumnos me preguntan, ¿para qué sirve el derecho internacional? O sea, en un sentido peyorativo, es decir, muchas declaraciones, pero en concreto aquí se impone, digamos, el más fuerte. ¿M? Pero nosotros tenemos la esperanza, como países pequeños, medianos, que aspiramos a un mundo regulado por normas. Y esas normas son el derecho internacional, que son un mínimo civilizatorio que permite a los países que puedan convivir en paz, seguridad y amistad. Y volviendo al punto, yo creo hoy día, más allá de la tragedia y el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza, las cifras de mortandad que ya superan las 40.000 personas, mm, civiles, mayoría niños y mujeres, o sea, ya el delito de genocidio está absolutamente acreditado, porque además, y eso es bueno que lo tengan claro, la definición que hace el artículo segundo de la Convención sobre Genocidio establece que es la intención deliberada, ¿m? De destruir, de eliminar a un grupo étnico, a un grupo nacional, a un grupo religioso. Y por supuesto, la tipificación del delito está absolutamente acreditada. Pero además establece el artículo segundo que se comete el genocidio cuando se usa el hambre como arma de guerra. ¿M? Porque, ¿qué es lo que dijo el primer día Yoav Galán, el ministro de Defensa? Les cortamos el agua,
les cortamos la luz, les cortamos el combustible, les cortamos los alimentos, les cortamos las medicinas. ¿Mm? Estas son bestias humanas. ¿Mm? Y las estamos tratando como tales. Es decir, ¿pueden ustedes comprender el mensaje que el ministro de Defensa le entrega a los soldados israelitas? De que la vida de los palestinos no tiene valor, en una completa deshumanización del pueblo palestino. Y eso es lo grave, y eso es lo que interpela la conciencia moral de la humanidad. ¿Mm? Es muy fácil hablar de que hay 40.000 víctimas, ¿ah? Pero cada víctima es una persona, una vida, un sueño, una familia. ¿Ah? Y parece que la vida de los palestinos no tiene valor. Eso es lo más dramático. Y, 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 y el ministro de Defensa israelí lo llamó bestias humanas en una confesión pública que le va a costar muy caro, cuando tenga que defenderse en la Corte Penal Internacional, porque son sus propias declaraciones. ¿M? Entonces, claro, estos tribunales no tienen imperio. ¿Qué significa no tener imperio? Es la capacidad de hacer cumplir las resoluciones judiciales que dicta. Ese es el problema. Es decir, la Corte Penal y la Corte Internacional de Justicia no tienen un ejército, ¿ah? Que pueda forzadamente, en forma compulsiva, hacer cumplir sus resoluciones. Entonces, lo que hacen los tribunales tienen que dirigir su acción para pedir la implementación de sus fallos al Consejo de Seguridad. Y por supuesto, y aquí quiero entrar en un tema muy importante, que es hoy día la urgencia en una reforma estructural al sistema de Naciones Unidas y en especial a la composición del Consejo de Seguridad. Porque, ¿qué pasó el año 45? Cuando se crea Naciones Unidas y que reemplaza a la Sociedad de las Naciones que se había creado con motivo en el Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Bueno, los países victoriosos se tomaron los cargos del Consejo de Seguridad, los 5 cargos como miembros permanentes que tienen derecho a veto. ¿Y cuántos años han pasado? Ha pasado más de medio siglo y hace 20 años que estamos discutiendo en Naciones Unidas una reforma al sistema de Naciones Unidas. Primero, regular el veto. No puede que un solo país pueda paralizar, ¿no es verdad?, una decisión internacional cuando hay 180 países o en total hay 193 miembros de Naciones Unidas. Palestina tiene el apoyo de 163 países, ¿ah? O sea, tiene un reconocimiento internacional más de los 2/3 de la Asamblea General. Y en consecuencia, urge entonces modificar el Consejo de Seguridad ampliándolo. Por ejemplo, los países derrotados en la guerra como Japón y Alemania son hoy día potencias mundiales, deberían estar dentro del Consejo. Países como la India, con 1.500 millones de habitantes, debería estar en el Consejo. Países como Sudáfrica, porque ahí tiene que haber también una visión de representación regional, ¿no? Australia también debería estar presente. O sea, la idea nuestra es que se aumente, se amplíe el número de miembros permanentes de 5 a 11 y que los acuerdos se tomen por una mayoría mínima de 6. O sea, no puede un solo país vetar la resolución. Porque, ¿qué pasó con Ucrania? Cuando fue invadida, nada menos que por un miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente. Cuando quisieron sancionar a Rusia, el delegado ruso levantó la mano
y ejerció el derecho a veto y paralizó la sanción. Eso no puede ser. Y la pregunta es, Felipe, porque estamos hablando de política internacional y en esto Maquiavelo hace 500 años ¿m? Tuvo mucha razón de lo que dijo. ¿Quién se desprende voluntariamente del poder? Esa es la pregunta. ¿Cómo sacamos nosotros a los 5 miembros permanentes? ¿Cómo los obligamos a que acepten la ampliación del Consejo? ¿Cómo logramos regular el veto? Ese es el grave problema. La reforma estructural de Naciones Unidas es un imperativo, es un imperativo. Entonces, como hoy día el fallo del día viernes se envió al Consejo de Seguridad para su pronunciamiento. Vamos a ver cómo va a votar Estados Unidos, cómo va a votar Francia, cómo va a votar Inglaterra, que han sido aliados de Israel, que le han suministrado todo tipo de armamento y además le han otorgado apoyo político. Porque China va a votar con los palestinos. Rusia también va a votar por los palestinos, pero están en minoría. Pero la fuerza de la resolución es de tal naturaleza por la mayoría, porque fueron votos de 14-1. Y los miembros fueron elegidos por la Asamblea General. S- Son magistrados con una trayectoria extraordinaria de gran relieve en sus países y en consecuencia hace mucho peso moral y político y ético sus conclusiones. Estamos esperando ahora la resolución del Consejo de Seguridad. ¿Mm? No sé Bueno, si gracias. queda satisfecho, Felipe, pero yo soy el primero en lamentarlo porque me duele mucho esto a mí. ¿Mm? Sí, Yo estábamos sé que con, con Catalina que, sí, bueno, Catalina tiene algunos problemas de conexión y justo había levantado la mano, entonces, y Sí, se estoy cayó. acá, Ah, estás ahí. Por favor, estoy Catalina, acá. adelante. Bueno, a mí me gustaría, luego de esta magistral exposición, ¿se ve? ¿Se Sí, escucha? eso Sí, sí, te escuchamos. te escucho, Catalina, te escucho muy Me bien. gustaría consultar un momento más, entre comillas, práctico, porque se entiende que no es una situación práctica y que es inédita en la historia, sobre todo en el contexto de la agresión militar y genocida de Israel desde el 7 de octubre. ¿Cuál es el rol de los estados y cómo podría ser una guía hacia la implementación de estos mecanismos internacionales que hacen sus resoluciones y que, ¿cierto?, hacen una serie de medidas que deberían los estados, por iniciativa propia, prácticamente asumirla, entendiendo que no son necesariamente los espacios internacionales vinculantes. Esa sería mi pregunta. Claro. Sí, un ¿Cómo lo poco, proyectaría? Y cómo mira, podría, Catalina, obviamente, aplicarlo al Estado de Chile. claro. O sea, tenemos que asumir una realidad de lo que es la legalidad internacional. Y eso significa eh, que hay una Carta de Naciones Unidas, hay una estructura desde el año 45, hay una Asamblea General que tiene 193 miembros, hay un Consejo de Seguridad que tiene 5 miembros permanentes. ¿Mm? Y tiene 10 miembros no permanentes. Chile ha sido miembro no permanente. Duran 2 años en sus cargos y son elegidos por la Asamblea General. Pero en el fondo, el poder real, porque cuando uno lee la carta, ¿qué es lo que debería hacer a mi juicio Naciones Unidas? En primer lugar, en el artículo quinto de la carta se establece una sanción de suspensión para un Estado infractor que no cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Y en el artículo sexto hay una sanción más grave que la expulsión de la organización cuando hay
ya un desacato, ¿no verdad?, reiterado a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Y qué sucede, Catalina? Mira, desde el 48 hasta la fecha, hay 98 resoluciones que se han dictado a favor de Palestina. Israel no ha cumplido ninguna. Y en 8 ocasiones, los 2/3 de los estados de la Asamblea General pidieron la expulsión de Israel por ser un estado contumaz, ¿ah? Que irrespeta, que vulnera sistemáticamente el derecho internacional, pero el veto norteamericano en estas 8 ocasiones lo salvó. Y hoy día se está pidiendo nuevamente, ¿m?, expulsar a este estado genocida, autor de todos estos crímenes abominables, expulsarlo de la organización. Y viene una campaña en ese sentido. ¿M? Porque lo más grave de todo es que es la impunidad. Estos delitos son tan graves que no pueden quedar en la impunidad, porque estos criminales son enemigos del mundo, son enemigos de la comunidad internacional, y se trata de evitar la repetición, y se trata de reparar a las víctimas. ¿M? Pero esa es la realidad. Yo entiendo que esto no satisface las aspiraciones de millones de personas, pero es la realidad que tenemos y es lo que aspiramos a modificar. ¿M? Gracias, No profesor. sé. Paula, ¿quieres hacer alguna pregunta o comentario? No, solo que me quedo sorprendida como con nuevamente, o sea, la falta de recursos, no sé si recursos, pero de ejecución como Claro. hacia Israel, pero se entiende que no hay una movilización independiente de las cortes ni de los tribunales hacia el respecto y por eso se ha podido como seguir propagando el genocidio, pero son importantes primeros pasos para poder tomar acción al asunto. Claro. Claro, ya estamos de acuerdo que, como lo expliqué, estos tribunales no tienen un ejército. O sea, que en forma compulsiva, forzada, puedan obligar al Estado infractor a cumplir las resoluciones. ¿Ah? Tampoco tiene una policía que Exacto. pueda detener, ¿no es verdad?, a los criminales de guerra. No la tiene. Se hace a través de Interpol. Y agrava todo este cuadro las presiones indebidas, las intimidaciones, las amenazas que ahora está sufriendo el fiscal Karim Khan. Incluso en un momento, frente a estas presiones, él invocó el artículo 70 del Estatuto de Roma, y planteó que se iba a querellar Mm, contra los autores de estas amenazas indebidas porque significaban, digamos, un principio fundamental que es la independencia del Poder Judicial y la autonomía para que los jueces puedan adoptar sus resoluciones. Y esto se llama obstrucción a la justicia, es un delito, obstrucción a la justicia. Y eso se lo planteó a estos países, pero lamentablemente no han salido todavía las órdenes de detención, pese a que él las pidió, convencido de que son criminales de guerra, pero la sala de prejuicio número 1, que lleva el caso de Palestina, todavía no se pronuncia. Y porque mm, están siendo objeto, como repito, de, de presiones de todo tipo, económica, eh, diplomática, etcétera. Incluso han cortado los recursos, porque en el fondo la Corte Penal Internacional se financia con los recursos, de los estados partes, mm, y los estados europeos en general
han estado en una posición proclive a condonarle a Israel todos sus crímenes. Eso es lo grave. Sí. Su Nosotros, los derecho a países de defenderse, América dicen. Latina, hemos mantenido una posición mucho más digna, mucho más digna. Países como Brasil, países como Colombia, países como Chile. ¿M? Hemos dado un ejemplo de independencia en esto. ¿M? Y eso ha sido muy importante porque otros países se han adherido a las acciones que los países latinoamericanos han emprendido, ¿m? Tanto en la Corte Penal como en la Corte Internacional de Justicia. Ustedes saben que Chile está en las dos cortes, en los dos tribunales. En esto el presidente Boric Claro, y ha sobre sido, todo, ha sido de una coherencia y consistencia extraordinaria, porque en el fondo no se trata de ser pro-palestino, no. Lo que ha hecho el presidente como conductor de las relaciones internacionales de acuerdo a la Constitución, simplemente ha defendido dos principios básicos que son ejes conductores de la política exterior chilena, que el primero es la defensa irrestricta de los derechos humanos y el segundo principio es la adhesión al derecho internacional. Y eso es lo que ha hecho. ¿M? Y eso lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Brasil. ¿M? Lamentablemente el cambio de gobierno en Argentina, Argentina siempre había estado también en esta misma línea, pero en Argentina tenemos un presidente que tiene prácticamente una doble lealtad, porque o es ciudadano israelí o es ciudadano argentino, todavía no lo tenemos claro. ¿M? Profesor, yo quisiera hacerle también una pregunta en relación a lo que ha establecido la Corte Internacional de Justicia. Entiendo que señala que todos los estados tienen la obligación, es muy taxativo en eso, ¿no? De Sí, no reconocer la presencia ilegal del Estado de Israel y no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada a partir de esa presencia. Bajo esos términos, en el caso de Chile, no debería, por tanto, ser vinculante para el Estado chileno, entonces, cumplir, por tanto, con ese mandato y pensando también en las universidades estatales, al menos, en las universidades públicas, cumplirlo también. Y si es que eso así fuera, si es que existe algún mecanismo local, para poder apelar a esa obligación. No sé si voy a ir inventando muchas cosas, pero, por ejemplo, no sé si invocar al Tribunal Constitucional o bien alguna corte regional, por ejemplo, la Corte Interamericana, para que Chile cumpla lo que ha establecido la Corte Internacional. No sé si es posible. ¿Se podrá obligar de algún modo a las universidades, al menos estatales, a terminar sus relaciones con el Estado invasor? claro. Bueno, antes de que el fallo se publicara el día viernes pasado, vimos el caso, por ejemplo, de las universidades norteamericanas, ¿m? Y universidades europeas, en que los jóvenes universitarios digamos, establecieron un movimiento pro Palestina y pidiendo justamente la creación de un Estado palestino y la recuperación de su territorio histórico. En consecuencia, eso está presente, pero ahora está legalizado por este fallo en que establece la ilegalidad, que significa una vulneración del derecho internacional. Pero lamentablemente la competencia para resolver sobre estas peticiones de los tribunales internacionales la tiene el Consejo de Seguridad. Eso está establecido en la Carta de Naciones Unidas. No podemos recurrir ni a la OEA, ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, no, porque son tribunales incompetentes para estas materias. O sea, si esto
sí, sí, yo siempre recuerdo a Maquiavelo y lo leo mucho, ¿ah? Porque todo lo que dijo hace 500 años se cumple absolutamente y él estableció lo que en las relaciones internacionales se llama la escuela realista, o sea, que gira todo en torno al poder. Y el poder significa, ¿no verdad?, la fuerza militar, ¿no verdad?, la fuerza tecnológica, la fuerza económica. Y cuando enfrentamos estos países que tienen tanta fuerza militar, es muy difícil si no quieren, digamos, de buena forma, de una manera voluntaria, acceder a estas peticiones. Está por verse qué va a pasar ahora. Está por verse qué va a pasar ahora. Y Entiendo. primero también pensar cómo terminar con el conflicto en Gaza, porque la masacre del pueblo palestino, además de constituir un genocidio, yo creo que eh, se han lanzado, fíjese, 90.000 toneladas de explosivos, más que todas las bombas que se lanzaron en tres guerras importantes, en Vietnam, en Irak y en Corea, la guerra de Corea. 90.000. Prácticamente el 80% de las construcciones, de los edificios, de los eh, sectores residenciales no están destruidos, están demolidos. O sea, lo que va a significar reconstruir Gaza, que es tierra arrasada, absolutamente, ¿ah? Y aparte de que hay 12.000 gazatíes que están desaparecidos, pero no están desaparecidos, están bajo los Mm. escombros. Y como no hay movimiento de tierra, como no hay limpieza, ahí están, murieron producto de los bombardeos, ¿m? En que yo además fui, Marcelo, subsecretario de Aviación en el gobierno del presidente Lago, y me tocó comprar los F-16 y probé los F-16, ¿ah? Que son los mismos que usa Israel. Nosotros compramos dos escuadrones a Lockheed Martin, que es la productora norteamericana. Hubo una licitación, en fin, pero elegimos el F-16 porque es un avión de una letalidad brutal. Y aquí aclaro una cosa que es muy importante. Tiene una capacidad biónica, ¿m? de enganchar el blanco ya sea con bombas o con misiles. Tiene bombas de 500 kilos, de 1.000 kilos, 2.000 kilos, bombas de penetración guiadas por láser, ¿m? En que si usted tendrá que haber visto cómo cae la bomba en los edificios y perfora, llega al sótano y se demora en la espoleta, se llama la espoleta retardada, que pasan varios segundos y explota y el edificio se cae completo. Tiene misiles, Sidewinder, tiene el Sparrow. Entonces, tienen una precisión quirúrgica. Por eso que aquí no hay margen de error, ni tampoco, como han dicho en algunos casos, daño colateral. No existe, porque son aviones de una precisión milimétrica. ¿Mm? Todo ha sido dirigido, todo ha sido ¿Mm? dirigido y no hay excusa, tal como todos los juicios que han salido de las cortes, de los tribunales Claro. hacia Netanyahu, hacia el Estado, no hay equivocación aquí. No, no las hay. O sea, aquí, por eso que se comete el delito, digamos, el crimen de guerra, que hay jurisprudencia en la Corte Penal de que el bombardeo intencional, indiscriminado en sectores residenciales constituye un crimen de guerra. Y así, y en el fondo,
la mayoría de las víctimas son niños, y son mujeres y gente de edad. Y una cosa interesante para la reflexión de ustedes, si no logramos resolver pacíficamente este conflicto como queremos, sobre la base de la solución binacional, dos estados soberanos, hay 18.000 niños y jóvenes huérfanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer esos jóvenes en que le han asesinado a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, y están hoy día huérfanos? ¿Qué van a hacer el día de mañana estos jóvenes? Por eso que esto lo único que logra es retroalimentar en este castigo colectivo de Israel la violencia, que va a engendrar más violencia, y no me cabe duda que estos jóvenes van a ser los futuros combatientes del mañana. ¿Qué se puede esperar? ¿Mm? Profesor, ¿Qué quiere disculpe, saber? no sé si Cuéntame. terminó. ¿Mm? Tengo una pregunta de nuestra profesora de ETA 3. Ya, La pregunta tiene que ver con este acuerdo que habría entre organizaciones políticas de Palestina para generar un gobierno de unidad una vez que termine el genocidio, que estaría siendo entonces refrendado por la República Popular China. Esto creo que ocurrió anoche o antenoche. Algo lo comentábamos al comienzo, sí. nos lo comentaba Cata. No sé cómo ves. Mire, me parece algo de la mayor importancia. Y quiero serle muy franco, Marcelo. Yo tengo críticas hoy día al presidente Mahmoud Abbas, porque creo que no ha estado a la altura de lo que tiene que ser la resistencia palestina, y ha estado más bien en una postura colaboracionista con la ocupación. ¿Mm? Por eso que este acuerdo es de tal importancia, porque es uno de los pretextos de Israel para decir, pero si ellos no tienen unidad, jamás gobierna Gaza, la Autoridad Nacional Palestina gobierna Cisjordania y Jerusalén Oriental. Entonces, si ni ellos se entienden entre sí, entonces hacen esta crítica a la falta de unidad, que no hay un Estado, digamos, sostenible, no plausible. Y por eso que es de tal importancia, se reunieron 17 partidos y facciones, ¿m?, con la mediación de China, en que establecieron un gobierno de unidad nacional temporal, porque después van a tener que haber elecciones, y, y, y en definitiva se estableció un gobierno temporal para que una vez que termine la agresión a Gaza, pueda iniciar, digamos, este gobierno, el control de la franja, y que inicie las labores de reconstrucción, que van a significar, digamos, un esfuerzo formidable en lo financiero. Primero la limpieza, y el retiro de los escombros, recuperar un país arrasado por cientos y cientos de bombas que est- han destruido prácticamente la franja completa. Así que yo le doy mucha importancia a esta reunificación. Ahora le tengo que ser franco, Marcelo, no es la primera vez que se intenta esto. ¿M? Pero espero que después de la tragedia humanitaria y la cifra de la mortandad palestina de 40.000, que son verdaderos héroes, ¿ah? Civiles, todos, ¿m? Tiene que tener un efecto político para ellos mismos, de que si no están unidos van a ser presa fácil del enemigo. ¿M? Espero que Absolutamente. hayan aprendido la lección.
Gracias, profe. Bueno, Cata ahí ha estado compartiéndonos algunas imágenes justamente sobre este acuerdo. Claro, Y así que gracias, Cata, por ese apoyo gráfico. que son muy Em, gráficas las fotos, Además. claro. Felipe, Paula, Cata, tienen, no sé, quisieran hacer algún, tal vez como para ir cerrando. Bueno, tomo la palabra Felipe. nuevamente. Sí, Dale, Felipe. partimos ahí en orden. Uf, es un cúmulo de información importante la que nos ha dado el profesor Haddad hoy día, entre el conocimiento y la desesperanza, y la esperanza, entre luces y sombras más bien. Si bien hay resoluciones ya antiquísimas, dijo muchas veces el profesor, o sea, los tribunales desde hace mucho tiempo vienen condenando esta situación, desde antes de la guerra misma que estallara en octubre del año pasado. Sin embargo, la tenacidad y las relaciones internacionales y el peso de los conflictos de interés en los países potencia claramente han mermado en la justicia misma que han ejercido estos tribunales. Eh, Creo que la reflexión que yo creo que se puede llamar es seguir haciendo conciencia, esto no es arbitrario, esto no es una equivocación, como decía Paula, esto no es un error, esto es totalmente pensado, está totalmente maquinado por parte de Israel, hay una mentalidad de etnicidio que es importante recordar y poner sobre la palestra, que al final es eso, hay totalmente una decisión tomada por parte de un gobierno frente a un pueblo. Eso, básicamente, pero no queda, después de toda esta gran charla magistral que ha dado el profesor, queda un poco para adentro con todo esto, Sí. Felipe, te quiero hacer un alcance. Mira, por eh, supuesto. desgraciadamente estamos frente a un gobierno mm, eh, que durante 20 años, con Netanyahu a la cabeza, eh, ha declarado que no habrá Estado palestino. Y eso ya implica que la intención final mm, Mm, de Netanyahu y su de gobierno arrasar. es la anexión, o sea, incorporar a la soberanía israelí los territorios ocupados. ¿Mm? Y desgraciadamente ha incorporado a ministros como Ben-Gvir y Smotrich, que son de ultraderecha, fanática, nacionalista, adheridos al partido judío sionista. ¿Ah? Nunca antes en la historia ¿m? Se había logrado un gobierno de esta naturaleza. Y ellos están, por supuesto, oponiéndose al Estado palestino, y hace una semana la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó una ley eh, oponiéndose a la existencia del Estado palestino. Si eso es lo grave. Mm. ¿Quiénes son ellos para prohibirle al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación? Y a propósito, esto está incorporado en el fallo del Tribunal Internacional. Los palestinos tienen derecho a ejercer la autodeterminación. Por lo demás, cuando recordamos la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que estableció la partición de Palestina, creó dos estados: el Estado de Israel, al cual le asignó el 56% del territorio, y el Estado árabe palestino, al cual le dio el 43% del territorio. Y se estableció un corpus separatum de lo que era la ciudad de Jerusalén de la época, que no se asignó a ninguno de los dos países, y se declaró una ciudad abierta, internacional, por cuanto ahí convivían los tres grandes credos monoteístas de la humanidad: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Bueno, todo eso es historia.
O sea, el Estado se creó en esa resolución, el Estado palestino. Lo que pasó fue que los árabes se opusieron a la resolución y en esta primera guerra 48-49, el est- eh, Israel no solamente ocupó la parte que le había asignado a la resolución del 56%, sino que ocupó el 80%. Y, y después de la guerra del 67, ahora ocupa el 100%. Está claro. Aquí hay un intento absolutamente como proyecto político y que es parte del sionismo internacional desde el siglo XIX, ¿ah? De crear el Estado de Israel en Palestina y sustituir el pueblo nativo palestino, ¿ah? Que vive desde hace 11.000 años en Palestina por colonos judíos que a propósito, a través de que lo que ellos llaman Ministerio de Colonización o las colonias, se preocupan de traer de todas partes del mundo. Y un detalle, Marcelo, le ofrecen vivienda gratis, Mm, servicio sanitario, escuela gratis y además una protección militar en torno al asentamiento. ¿Mm? Y por eso que nos encontramos con la sorpresa el 7 de octubre que había una gran mayoría de latinos, como colonos judíos, mm, peruanos, argentinos, chilenos, colombianos, de todas las nacionalidades. Claro, sí, le ofrecen una serie de exenciones, de beneficios que cualquier persona podría aceptar. Y así han logrado llegar a 750.000 colonos y que tienen que evacuar, que tienen que desmantelar los asentamientos. Y esa es mm, la resolución del tribunal. mm. De la Corte Internacional. Gracias, profesor. A mí, bueno, la semana pasada nosotros tuvimos un programa que se llamó Una nueva intifada estudiantil, porque habría paso, digamos, el término de la CAMPE hacia, digamos, una extensión, una expansión a un trabajo más con distintas universidades del país. Y no nos costó tanto que estuviera Catalina, que me gustaría saber también para dónde va un poco la cosa, porque además siempre van pasando más cosas, justamente por ejemplo, esta resolución de la Corte Internacional. Cata, ¿qué nos puedes contar también sobre eso? Sí, bueno, nuestra movilización más álgida que tuvo la Universidad de Chile está en un momento de repliegue, ¿cierto? También atendiendo a los tiempos internos que hay académicos y tuvimos este gran acto de solidaridad con la causa del pueblo palestino desde los comités, que fue el acto que ocurrió hace un par de fines de semana. Y estamos activamente coordinándonos entre las distintas iniciativas de grupos de solidaridad por Palestina en los distintos centros de estudios, sean universidades y secundarios, estudiantes liceanos. Nuestra intención es poder incorporar mutuamente las demandas tanto nacionales como la aplicación en lo local y sería el- en lo académico, particularmente partiendo en las situaciones más críticas, son los espacios estudiantiles que tienen convenios de colaboración académica con universidades e institutos israelíes. Por ejemplo, la Universidad de Santiago se supone que se han suspendido dos convenios, uno con el Instituto Tecnológico de Israel, Technion, y uno con la Universidad de Haifa. Eh, y aparte de esto, no solamente en el contexto de tener convenios, sino que también bajo la iniciativa ya de larga data que se ha desenvolvido en el movimiento de solidaridad por Palestina, que son los espacios libres de apartheid, también es una iniciativa que nos planteamos poder extenderla y aplicarla, hacer demostraciones explícitas de solidaridad con Palestina y asumir compromisos de
aislar y de no comprometerse y no tener vinculaciones con el Estado de Israel de ninguna manera, partiendo de lo que podemos lograr en lo concreto, que es evidentemente exhortar a la autoridad universitaria y a la academia como tal en Chile en hacer demostraciones claras de no colaborar y no normalizar con los aparatos de Israel, sea su academia o cualquier tipo de institución. El próximo miércoles vamos a tener bueno, miento, este jueves, Mm. el jueves 25 vamos a tener nuestra tercera, cuarta ya asamblea de coordinación de comités por Palestina estudiantiles. Vamos a estar discutiendo una especie de carta unificada de principios con los cuales vamos a llegar con insumos más concretos para plantearnos cómo agitar y cómo militar, por así decirlo, cómo incorporarnos y participar en esta iniciativa dentro del gran movimiento amplio de lo que serían eh, por la liberación de Palestina, ¿cierto? Partiendo desde iniciativas como lo del boicot académico, también entendiendo que esto es una lucha que nos involucra como pueblos oprimidos y que esto son expresiones de solidaridad entre pueblos oprimidos. Eh, por ejemplo, dentro de los principios, vamos a también obviamente a discutir cómo podemos extendernos con mayor fuerza y hacer sentido de esta cosa en mayores instancias, también como el Confech, por ejemplo, que ya tuvo eh, principios de compromiso, llamando a una movilización el mes pasado, antes pasado, ya no recuerdo muy bien, pero que tuvimos la marcha por la Universidad Libre de Apartheid, que sería nuestro proyecto en concreto, Bueno, las veleidades del Zoom. compromiso constante Oye, con no involucrarse y no cooperar con Israel, entendiendo que el sionismo y su proyecto político es una entidad persistente y que no solamente quizá en el futuro la tengamos a través de convenios académicos, particularmente en lo estudiantil, sino que quizás se pudiera extender incluso hasta modificar el currículum, por ejemplo, que es cosa que sucede constantemente. Y en el país, en los países del norte, al parecer ya se da más, con más, eh, con más Frecuencia. probabilidad, ¿cierto?, de que se hable, no sé, que quizás en el futuro se hablara de usted como algún evento delictual casi y que se omitiera, por ejemplo, que lo que está sucediendo ahora es un genocidio, que es un proyecto colonial, y así proyectar de todas maneras como la posibilidad de desarrollar una especie de frente de masas, por así decirlo, donde seamos parte del movimiento de solidaridad por Palestina y donde podamos reunirnos en concreto hacia la proyección de esfuerzos locales y esfuerzos prácticos con la causa de liberación por Palestina, entendiendo que no con que lo incorporemos en nuestro discurso, sino que tenemos que hacer demostraciones efectivas, incluso estando al otro lado del mundo. Podemos hacer esfuerzos concretos de boicot, que es como la palabra que más se ocupa en el vocabulario común que hay en la lucha por la liberación de Palestina, el boicot activo, constante a Israel, entendiendo que es el primer paso en la demostración de solidaridad, entendiendo que incluso podría ser una medida pasiva, porque podríamos avanzar hacia estados superiores de nuestra demostración efectiva de la solidaridad que tenemos con Palestina. Y cuestionarnos obviamente el rol de la academia, también hacer carne la herencia que tiene el movimiento estudiantil de involucrarse en causas sociales y de tener esta mayor capacidad de poder sensibilizarse y politizarse al mismo tiempo, radicalizarse en estos tiempos de supuesta guerra mundial y atentados y bueno, evidentemente lo trágico que ha sido esta agresión militar eh, genocida que está perpetrando Israel hasta este momento, ¿no? Eso sería un resumen breve.
Y Bueno, evidentemente que independiente que demostraciones como la de la CAMPE, que son muy valorables, hayan cesado o se hayan dado una pausa, entender que siempre hay probabilidades de seguir activándonos, de seguir participando, de seguir solidarizando y que esto no se detiene acá y que el compromiso con la liberación del pueblo palestino y de Palestina es un compromiso a largo plazo siempre y que ojalá sea permanente. bien, muchas Te- te- gracias, Cata. Dale, Gracias. Bueno, y profesor. también escalar también a las demandas nacionales, Gracias. que evidentemente aquí el profesor ha explicitado que son innegables y que prácticamente no hay excusas para no cortar relaciones con el Estado de Israel, diplomática, económica, académica, Claro. etcétera. Profesor, ¿algún comentario adicional para ir cerrando? No, mire, yo creo que podríamos hacer una conclusión en un momento en que prácticamente el mundo se había olvidado de Palestina. Si ustedes recuerdan, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Claro. en septiembre pasado, el señor Netanyahu, ¿ah?, llevó un mapa, mostró ahí, un mapa de la Asamblea General en el cual no existía Palestina. No Claro. existía Palestina. O sea, en el fondo, ellos están en la vía de la anexión de esos territorios, expulsando al pueblo nativo, expulsando al pueblo ancestral que vivió por milenios en Palestina y reemplazándolos por colonos Mm, judíos, que vienen de todas partes del mundo. Ese es el proyecto colonial, sionista, político, que practica este gobierno. ¿M? ¿Y qué ha pasado ahora con esta guerra? La verdad que no es guerra, es una invasión, porque la simetría es total. ¿Ah? Estamos hablando de milicianos que no tienen tanques, no tienen aviones, no tienen carros blindados, no tienen armada, no tienen, o sea, milicianos que tienen su fusil y se enfrenta al sexto ejército más poderoso del mundo. Por ponerle un ejemplo, es el primer país después de Estados Unidos con la mayor cantidad de aviones F-16. 320 aviones tienen. ¿M? Helicópteros Apache tienen 600 helicópteros. Los tanques Markava también tienen cerca de 800. O sea, estamos hablando de un ejército, de un país militarizado completamente. ¿M? Pero lo que pretendía Netanyahu, que era una derrota de Hamas, y declarar la victoria israelí en un par de semanas, la verdad que esto, se ha convertido en el principal fracaso militar israelí, porque después de más de casi 9 meses, de guerra, de agresión, Hamas está todavía luchando y defendiendo, duramente, la agresión. Y- Pero lo más importante es que hoy día, después de estar olvidada la causa palestina, esta agresión ha puesto el tema de Palestina en la primera línea de la agenda mundial, de la agenda internacional, de la agenda de Naciones Unidas. Es junto con la crisis en Ucrania, son los conflictos internacionales que hoy día ocupan la atención de los medios de comunicación, de las grandes cadenas, de las redes sociales, y eso es importante. No olvidar a Palestina, hay que estar hablando de Palestina siempre. Sí, y yo les agradezco a ustedes el apoyo que le están prestando a la causa justa, noble y heroica del pueblo palestino, y vamos a ver el día en que vamos a poder entrar
a un Estado palestino independiente y soberano. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por sus Gracias, palabras. profesor. Muy buen Y cierre. sí, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere como ya despedirnos y agradecer a todos ustedes, los que están presentes. Cata, qué bueno que por fin Me resultó. gustaría Muchas comentar gracias algo. por el avisito del, bueno, yo lo tengo para este lado, para allá. El próximo jueves, para quienes quieran asistir, entiendo que va a ser, y bueno, ahí dice, más que entiendo, dice modalidad híbrida, porque hay que seguir, tenemos que seguir. Híbrida. Muchísimas, Sí, muchísimas gracias. Y a los que nos están viendo, se nos alargó un y a poquito más el cortar. programa, pero dale, 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 compañero. Claro, a cortar con Israel. Ah, muy bien, Así, pensé que era cortar. Ok, Ah, así es. gracias, que estén muy bien, muchas gracias. Ya, Nos muy bien, vemos gusto de saludarlos, que estén bien. Adiós, igualmente. Marcelo. Chao, que Saludos estén. para todos, ¿no? Muchas Adiós. gracias.